Noches, familia Plenia. Pues bueno, hoy traigo un tema de la masterclass que yo creo que me han estado preguntando mucho acerca de este. Yo creo que todos tenemos algunas dudas respecto al azúcar. No sabemos muchas veces por qué es tan mala o por qué nos ocasiona tantas cosas, ¿no? De que no sabemos por qué llegamos a tener que estar enfermos a causa del azúcar. Y pues bueno, empezando un poquito con la historia de esto, bueno, de pronto no sé si se dieron cuenta, bueno, los que son muy jóvenes no, pero a partir de cierta década, de repente la gente empezó a engordar muchísimo, sí, y exponencialmente, y no se sabía realmente por qué. Pero esto fue aproximadamente en la década de los setentas, ¿sí? Donde se dice que hubo una superproducción de cereales en Estados Unidos sobre todo. Entonces ellos, para querer distribuir o para que no se les echara a perder toda esta producción, pues lo empezaron a anunciar como que era lo mejor para una alimentación, ¿sí? Incluso esta era la famosa pirámide de los años 70 que nos duró muchísimo y por la cual muchas personas empezaron a guiar su alimentación a partir de esto. Y si tú te fijas hasta abajo de la pirámide, o sea, la parte más gruesa, que se supone que era lo que deberíamos de comer más, se encuentran los carbohidratos complejos. ¿Cuáles son? Pues básicamente lo que son panes, almidones, si se fijan también ahí vienen hasta incluso donas, ¿no? Azucaradas, pan dulce, pasta, arroz. Todo esto no quiere decir que sea malo, porque yo siempre digo que no hay que satanizar a los alimentos, porque después, cuando siempre nos prohibimos algo, es lo que más tendemos a desear. Sin embargo, aquí lo que nos dice esta pirámide es básicamente que lo que deberíamos de consumir más, pues son esos alimentos. Y realmente no es como debería de ser. Pero a partir de esa época que se empezó a anunciar mucho esto, empezaron a salir ventas de cereales en caja, antes no existían realmente, ¿sí? Entonces empezaron a hacer varios tipos de, no sé, de varias marcas, incluso le metían más azúcar y se empezaron a dar cuenta que entre más azúcar tenía el cereal, las personas lo consumían más. Entonces, esto era como pues muy alentador en la parte económica para las empresas, ¿no? Entonces, les metía más azúcar, así. Bueno, a mí me ha pasado que yo antes consumía un tipo de cereal de arroz que me encantaba, que no tenía azúcar, pero pues era arroz, ¿no? Y de pronto lo dejé de consumir y volví a buscarlo un tiempo después y el mismo cereal, con la misma presentación, lo probé y estaba súper azucarado. Y dije, ¿qué le pasó? ¿Sí? Y esto lo hacen precisamente porque se ha visto que el azúcar es altamente adictiva. O sea, tú buscas más de eso y nos gusta más, nos da más placer. Entonces, obviamente, se te va a antojar mucho más un cereal que esté cargado con azúcar a uno que a lo mejor pues hay que usarlo aparte o que no te sabe a nada, ¿no? Entonces, esto de los cereales, de las cajas de cereales, surgió a partir de esta oferta tan grande que había de cereales y que había que salir de él, ¿no? O sea, que la gente lo consumiera. Anteriormente, digamos los años 50, 60, el típico desayuno era más bien huevitos, incluso tocino, tu pan tostado, que es un cereal, pero lo principal eran los huevitos, ¿sí? O sea, lo que realmente saciaba el hambre y es proteína, ¿no? Entonces, yo la clase pasada, antier, les mencionaba que pues lo que la proteína, si te llena la proteína, ya lo demás ya no te va a dar hambre, ya no vas a buscar más. Pero si tú te comes un cereal, al cabo de media hora vas a tener hambre de nuevo y tu cuerpo te va a seguir pidiendo ese cereal o más alimento. ¿Por qué? Porque no has saciado de lo más importante que es la proteína, de ahí su nombre, proteus, lo primordial, lo más importante. Entonces, a partir de que cambia digamos, esta costumbre de comer huevitos, empezamos a consumir cereales y de distintos tipos. Tú hay una variedad impresionante de cereales, ya está con colores llamativos. Y lo peor del caso es que a los niños les llaman mucho la atención, ¿no? Y nos fuimos acostumbrando a comer cereal. Y a los niños, pues imagínense, o sea, anteriormente no había obesidad tipo 2 en los niños. Hoy en día hay impresionante porque ya hay obesidad tipo 2 en los niños, o sea, la uno sí se suele presentar, pero por defectos genéticos, sí, pero tipo 2 que uno lo va adquiriendo por la mala forma de alimentarse, pues es increíble que ya desde niños, o sea, a lo mejor a una persona adulta, pues sí, sí se alimentó muchísimos años de su vida mal,
con muchas cantidades de azúcares sobre todo, pues sí llega un punto en el que, pues bueno, ya no hay buena producción de insulina o se empiezan a presentar resistencia a la insulina, etcétera, pero al cabo de muchísimos años de que te portaste mal, ¿no? Pero un niño, o sea, qué triste que a un niño ya pueda llegar a tener diabetes tipo 2. O sea, es increíble y sobre todo, pues México, que la obesidad está por los suelos, ¿no? Entonces, desde aquí, con esta distorsión del concepto de que pues necesitábamos comer cereal, porque incluso yo me acuerdo que yo cuando era adolescente también decía, no, estoy a dieta y voy a comer cereal. Y uno lo veía como si fuera como para control de peso, ¿no? Y realmente no, a lo mejor, bueno, salieron opciones un poco más nutritivas con integrales, ¿no? Pero incluso en los integrales luego les meten pasas, que también ya el fruto seco como tal pues digamos que ya pierde fibra y se queda como pura fructosa. Entonces, aunque tú veas el cereal con las pasas, por ejemplo, pues te aumenta mucho el índice glucémico. Entonces, a partir de esto, empezó a dispararse la obesidad en todo el mundo, ¿eh? Obviamente, principalmente aquí con nuestros vecinos, nosotros también en México, sí, empezó a dispararse por esta pirámide que está muy mal conceptuada, ¿no? Entonces, siempre las malas del cuento eran las grasas. Y bueno, yo como les digo, pues no hay que satanizar, todos son nutrientes, pero hay que tener un equilibrio. Siempre les digo, el veneno lo hace la dosis y pues bueno, hay que saber más o menos cómo balancear. Sí, y realmente pues esta tabla no nos ayuda mucho. Así era anteriormente y pues bueno, aquí yo principalmente pondría lo que son las carnes, sí, o sea, los huevos, lo que es la proteína y sí, después los vegetales, después los almidones y las frutas. Y pues ya finalmente lo que sería pues, los dulces, aceites, todo eso, ¿no? Ya en la punta como, pues como darnos de repente un antojito, ¿por qué no? Sí, entonces aquí fue donde se distorsionó todo y empezó a aumentar la gente. Aquí el problema es que pues nos quedamos con esa creencia de que era lo ideal y aparte, el carbohidrato generalmente nos hace querer más porque nos saciamos, ¿sí? Ese es el problema. Pero bueno, ¿qué son los carbohidratos para los que no, pues, no están muy enterados? Digamos que sí es nuestra energía más rápida, es la energía que el cuerpo inmediatamente utiliza. Se digiere rápidamente. O sea, si tú te comes a lo mejor una manzana, luego la digieres. O sea, en cuestión de, no sé, media hora ya la digeriste. Sí, o no sé, un pan. Un pan lo digieres así. Entonces es una energía muy rápida. Es una principal, algo que nos da rápidamente energía y, por ejemplo, es muy utilizada pues por los deportistas porque ellos sí, a lo mejor si yo soy maratonista y quiero seguir teniendo energía mientras corro, pues damos carbohidrato para que haya energía disponible. Porque si tú también te quedas sin esta energía, si baja mucho esta energía, empiezas a utilizar otra energía. O sea, digamos que es la que primero usas, ¿sí? Es la que luego el cuerpo se va sobre esa. Incluso tenemos dos reservas, ¿sí? Que les llamo los tanques de gasolina, que uno está en el hígado y otro está en los músculos. Entonces, tenemos mucha energía guardada de carbohidrato, pero cuando tú llegas al tope de esa reserva, la empiezas a acumular en forma de grasa. O sea, si tú ya la llenaste y si tú sigues comiendo carbohidratos, pues ahora dice el cuerpo, ¿ya dónde la guardo? Entonces la hace grasa, ¿sí? Digamos, hay una transformación y se empieza a acumular tejido adiposo en tu cuerpo. Esto es lo que ocurre. Entonces, si tú te vas acabando esa energía, esos dos combustibles que tenemos, entonces el cuerpo dice, ah, ya me estoy gastando la reserva, entonces ahora sí busco otra fuente porque mi reserva de carbohidrato ya está abajo. Entonces empiezas a buscar en lo que son tus tejidos grasos, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú empiezas a quemar grasa. Cuando tu reserva de carbohidratos está bajita, tu cuerpo empieza a utilizar reservas de la grasa. Así es lo que ocurre. Por eso hoy en día, cuando te pones en un plan de control de peso, generalmente se bajan los carbohidratos, precisamente para que tu cuerpo empiece a utilizar más la grasa y empieces a quemarla. ¿Ok? Entonces, así es como ocurre. Entonces, ¿dónde se encuentran los carbos? Cereales, almidones tipo papas, también tubérculos, frutas, verduras, incluso en la leguminosa hay dos. En la leguminosa tenemos tanto carbohidrato como proteína vegetal, ¿sí? Y tenemos los azúcares, los azúcares es un carbohidrato, ¿sí? Pero digamos, cuando yo digo azúcares me refiero a los refinados, los que ya no tienen fibras y que inmediatamente hacen que tú liberes insulina. Entonces, estos son los que debemos de bajarle el consumo también, sobre todo para no llegar a una enfermedad.
A lo mejor los cereales, las frutas, etcétera, los necesitamos, hay que consumirlos, ¿sí? Pero no hasta el tope, no como dice la pirámide de los años 70, ¿sí? Entonces, sí hay que consumirlos, pero una porción, digo, vamos a ver más adelante. Y lo que son azúcares, los más refinados, los que ya no tienen fibras, me refiero, por ejemplo, la miel, el azúcar de mesa, ¿sí? No sé, dulcecitos y toda lo que es la pastelería, usa grasa con azúcar refinado, el azúcar glass hasta se parece a la cocaína de lo adictiva que es, ¿sí? O sea, son iguales, igualmente adictivas, ¿sí? O sea, el azúcar glass es un veneno, sí, literal, para todos. Imagínate un diabético, pues lo matas. ¿Por qué? Porque al tener menos fibras, menos nutrientes, más que puro azúcar, liberas una cantidad de insulina increíble. Sí, entonces es muy, muy, muy dañina. Por ejemplo, la diferencia, ¿no? Con los azúcares. Bueno, ¿qué pasa con un azúcar morena? ¿Sí? Sigue siendo un azúcar, pero si tú ves el color de este azúcar, tiene más minerales, tiene otros componentes que hace que no liberes tanta insulina. ¿Sí? O, por ejemplo, un azúcar blanca, no la glass, pero tampoco la morena, ¿sí? Entonces, entre más blanca y más fina, es peor de adictiva y es peor de dañina, ¿ok? Entonces, tenemos también, pues, por ejemplo, en estos azúcares fructosa, que es lo del azúcar, hay veces que te presentan azúcar de fruta, ok, ¿sí? Endulza más, utilizas menos. Pero no quiere decir que por eso ya te puedas tomar todo, porque luego se puso de moda también la fructosa, que era también igual blanca, y aquí la cosa es que como es más dulce, utilizabas menos, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que pues, consumías menos, pero realmente la fructosa tiene más calorías incluso que el azúcar de mesa, que no es fructosa. Simplemente como endulza más, utilizabas menos, que ya al final sería lo mismo, ¿sí? Que la sacarosa, el azúcar de mesa. Entonces, todas estas, pues son las dañinas, ¿no? Entonces hay que como que tratar de evitarlas. Básicamente son las que tenemos que tener un cuidado con ellas. Ok, entonces estos azúcares lo que tienen es que son de alto índice glucémico. ¿Qué quiere decir el índice glucémico? Que entran rapidísimo a tu sangre, que son los que más liberan insulina. La insulina famosa es una hormona que te transporta el azúcar a la sangre, o sea que le va a dar a tu sangre el alimento para utilizar energía rápida. Entonces, entre más insulina tienes, más rápido entra, ¿sí? Entonces vas a tener energía muy rápida. Sí, pero pues así como digamos que tiene sus beneficios, por ejemplo, para un deportista que necesita rápido, pero también para una persona que no, pues un pico de insulina, digamos que no es tan bueno. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El índice glucémico quiere decir alto, que entra muy rápido. ¿Quiénes tienen alto índice glucémico? Todo lo que ya no tiene fibra, ¿sí? Por ejemplo, el jugo de fruta ya no tiene fibra. Entonces, al no haber fibra, no se mantiene en el cuerpo para ser digerido, sino que inmediatamente se le da la señal de que insulina, libérate, porque tenemos aquí mucho azúcar, ¿sí? Entonces, eso es, pues, imagínate para un diabético, por eso se le prohíben. Por eso les digo, cuando me hablen de jugos verdes, los famosos que como que siento que hay mucho interés por el jugo verde, tiene que ser verde, verde. ¿Por qué? Porque si tú le dices jugo verde, pero es jugo verde, pero le pusiste mango, le pusiste naranja, pues ya no es tan verde. ¿Y qué quiere decir? O sea, a lo mejor sí al ser verde trae un poco más de fibra, pero sigue siendo un jugo, ¿sí? Entonces, sí, a lo mejor sí es verde, verde, que no tiene fruta, ahí sí tiene mucho más fibra y menos azúcar. Entonces, en ese caso, pues sí podría utilizarse. Pero, por ejemplo, no sé, un jugo de nopal, espinaca, apio, ¿qué más les gusta? Brócoli, ¿sí? Así. Incluso ese, que no trae fruta, que trae vegetal, yo le pondría una pequeña cantidad de, a lo mejor, chía, ¿sí? Chía molida, al ser una grasita, cuando tú combinas un carbohidrato de alto índice glucémico, lo combinas ya sea con fibra, con grasa o con proteína, baja el índice glucémico, o sea, no se libera tanta insulina, que es la que no nos ayuda mucho, ¿sí? En un deportista a lo mejor sí le ayuda en ciertos momentos del deporte, etcétera. Alguna otra platicamos de ya un aspecto más, un enfoque deportivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, no sé, los que acaban un maratón les das un jugo de fruta y sí, está bien, porque recargan y tienen otra situación que después platicaremos. Pero imagínate un diabético, le doy eso y pues no.
O por ejemplo, ¿qué más tiene alto índice glucémico? Todas las frutas tropicales, el mango, el plátano, o también no solo tropicales, también la uva, la sandía, tienen, uno siente, ¿no? Uno siente luego lo dices, está súper dulce, ¿sí? Los purés, cuando tú destruyes, rompes fibra, ¿sí? Y eso también hace que consumas más rápido el azúcar. O por ejemplo, una pasta muy hervida, muy cocida, un espagueti, también cuando te queda muy aguado, entre más cocido hay más almidón, entre menos cocido hay menos. Por eso se dice que la pasta debe de ser al dente. ¿Qué es al dente? Que tú la rompas y que todavía en el centro se vea un puntito crudo, que todavía está durita por dentro. Eso es el punto exacto de la pasta para que no tenga un índice glucémico alto o incluso pues en la cocina italiana sí es como debe de ser, no tan aguadota porque a veces, ay, se me pasó de cocida, ¿sí? Pasa mucho, entre más cuezas algo, se va a aumentar el índice glucémico, ¿sí? Entonces, esos son los que debes como que más o menos, sobre todo si estás en control de peso o quieres evitar liberación de insulina, porque ahorita vemos qué cosas malas nos trae todo esto, pues te vas por los de bajo índice glucémico. A lo mejor las fresas, hasta la fresa uno le pone poquito de stevia porque estaba medio desabridona, ¿no? No sé, frutas, vegetales, frutas menos dulces como el durazno o vegetales que pues realmente aunque tienen una ligera cantidad de fructosa, pues tienen mucha fibra, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer para bajar los índices, pues es esto, combinar ya sea con fibra, con grasa o con proteína. Incluso una sola fruta, por ejemplo, si ves el plátano de entre más maduro está el plátano, hay más fructosa, es más dulce, quiere decir que el índice glucémico es más alto. No es lo mismo que yo me coma el tercer plátano a que me coma el último plátano. El último plátano va a tener más azúcar, ¿sí? Entonces, tratemos de evitar esto, sobre todo si estamos en el reto detox. Estamos tratando como de también, aparte de desintoxicarnos, porque el azúcar también es totalmente adictiva, nos estamos desintoxicando de estas adicciones también, no solamente de toxinas o sustancias tóxicas. En el reto detox yo veo una desintoxicación también de adicciones, azúcar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo me como, por ejemplo, una cucharada de miel, ¿sí? O un refresco, ¿sí? Que tienen cantidades estratosféricas de azúcar. Si yo me como un refresco, haz de cuenta que ¡fum! Aumento mi energía muchísimo, ¿sí? Hay un pico. ¿Por qué? Porque se me libera mucha insulina, entonces hay mucho transporte de que, órale, ahí te va sangre, mucho azúcar para que tengas energía. Entonces tú sientes así como un subidón, ¿sí? Así de que, traigo mucha energía, ¿sí? Pero ¿qué crees? Ese pico, así como sube, ¡pum! Caída libre. Te dura aproximadamente entre 25 y 30 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Inconscientemente, a los 25 y 30 minutos estás así. Y dices, ay, quiero más. Porque inconscientemente dices, me sentía súper bien. Y deja tú, no solo es el pico de insulina de energía. Otra cosa que también sentimos es la dopamina. La dopamina que se libera con el azúcar es mucha. O sea, la dopamina es un neurotransmisor que nos da placer, básicamente. Es súper, súper altamente placentera el azúcar. El problema es que también me dura 30 minutos, de 25 a 30. Entonces, aparte de que me siento energizado, me siento como muy feliz porque la dopamina es placer puro. Sí, es como cuando te enamoras. Básicamente es lo mismo. Entonces, de cuenta que me siento eufórico, me siento con mucha energía y me siento totalmente feliz, siento placer, pero me dura 30 minutos, ¿sí? Entonces imagínate como cualquier droga, te dura 30 minutos, ¡pum! Caída libre, o sea, porque deja tú, ojalá fuera poco a poco disminuyendo, no, es caída libre. Entonces, ¿qué pasa? Me siento como que se me bajó la pila y también siento un poco de depre, o sea, como que, pues ya no estoy tan feliz. Entonces, inconscientemente, voy y busco más porque me quiero volver a sentir así, ¿no? Y todo es inconsciente. Y el problema es también que aparte de ser altamente adictivo, ¿qué pasa? Cada vez voy a necesitar más cantidad para sentir el mismo placer. A lo mejor si yo no estoy acostumbrado a tomar azúcar, como azúcar y ¡pum! ¡Ay, Dios, qué placer! Pero ahora, a la siguiente, para mantener aquí el mismo placer, necesito un poquito más, porque cada vez voy a necesitar más para mantener el mismo placer, como con las adicciones.
Entonces, no nada más es que ahí me quedé y siempre me como lo mismo, o sea, cada vez voy a estar buscando más cantidad de azúcar. Entonces, esto es como exponencial el prejuicio que me hace, ¿no? Esto es lo altamente adictivo por este placer que sentimos. Entonces, mucha de la mercadotecnia que vemos en la tele se aprovechan de esto. Y les digo, tres placenteros, tres que provocan adicción, pero son grasa, sal y azúcar, pero sobre todo el azúcar. ¿Sí? El azúcar sí es canija, ¿sí? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces nos da adicción. Pero para empezar, ¿qué pasó? Nos dio energía, pero luego sentimos debilidad. Eso no está padre, ¿sí? Otra, nos provoca adicción. Cada vez vamos a querer estar consumiendo y cada vez más cantidad, más cantidad. Y esto, el comer más azúcar, pues voy a llenar mis tanques de glucógeno y como los voy a llenar bien rápido, porque entre más insulina los lleno más rápido, es como si fuera ese que le metes al tanque de gasolina, ¿no? Como para que funcione mejor. Pues haz de cuenta que entre más insulina se me libera, más rápido se me llenan los tanques y menos puedo quemar grasa. Acuérdate, la insulina trabaja a la inversa de la que te quema la grasa, un tipo de lipasa. ¿Sí? Entonces, pues si yo tengo siempre acá la insulina, pues nunca voy a quemar la grasa. Esa es otra cosa mala que nos hace, ¿no? Entonces me va a traer obesidad, me va a traer enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las células, el azúcar, ¿qué crees? Envejece. El azúcar oxida las células. ¿Sí? Entonces, el primer paso de la muerte de una célula es la oxidación. Va a provocar radicales libres, va a provocar que deje de funcionar adecuadamente tu célula, se va a inflamar poco a poco y entre cuando está inflamada, si se mantiene en el tiempo esta inflamación, se va a volver una enfermedad crónica como la diabetes. ¿Sí? Entonces, se va a inflamar la célula, segundo paso, y tercer paso, muerte celular. ¿Sí? Entonces, este es el paso del envejecimiento. Entonces, tus células van a envejecer. Envejece incluso visualmente, no solo en cómo trabaja tu cuerpo. Hay algo que se llama glicación, ¿sí? Que es un envejecimiento. Entonces, sí envejece el azúcar. Si tú sueles comer mucho azúcar o has comido durante tu vida, si no lo hubieras hecho, te verías mucho más joven, ¿sí? Entonces, otra, envejece, ¿no? Entonces, oxida. Entonces, si oxida, envejece. Otra, a los microorganismos patógenos les encanta el azúcar. ¿Cuáles son? Uno de ellos, el más conocido, es la Candida albicans. Es un tipo de hongo que se reproduce muchísimo cuando tú comes azúcar. ¿Cómo puedo saber si tengo cándida? Si sacas la lengua y la tienes muy blancuzca, tienes cándida, ¿sí? Y la puedes tener por todo tu tracto digestivo, ¿sí? Hasta la salida. ¿Y qué ocurre? Que la cándida te manipula. Tú no sabes por qué, pero ya tienes muchísimo hongo ahí adentro metido. Y tú no sabes por qué, pero siempre, aparte de la adicción que tienes, la cándida te está pidiendo alimento y no sabes por qué, pero vas y buscas siempre azúcar. ¿Por qué? Porque tienes un desbalanceo en tu flora intestinal impresionante. Entonces, la cándida, si está más crecida que los demás, pues hace cuenta que está fuera de control y te pide todo el tiempo azúcar. Entonces uno jura de que, híjole, es que no tengo fuerza de voluntad. Y es que la que te está manipulando es la cándida. Y cuando hay cándida, esta se relaciona con montones de enfermedades, ¿sí? En muchos órganos. Entonces también, otra, ¿no? Desequilibrio de la flora intestinal. ¿Qué pasa si se desequilibra la flora intestinal? Tu sistema inmune baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 80% de tu sistema inmunológico se encuentra en los intestinos, que es donde está la flora intestinal. ¿Sí? Entonces, si esta se desbalancea, eso es lo que va a pasar. Tu sistema inmunológico va a bajar, incluso como el sistema inmunológico y los intestinos están conectadísimos al cerebro, hay un eje que se llama intestino-cerebro, que dice que como es acá, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo todo desequilibrado acá, me puede empezar a afectar acá. Uno, memoria, ¿sí? Dos, enfermedades como Alzheimer, Parkinson, o sea, te puede afectar como tengas tu flora intestinal, afecta acá. Ahí se han hecho autopsias de personas con Alzheimer y resulta que tenían una flora intestinal súper desequilibrada y mil problemas de acá, ¿sí? De los niños, ¿no? Desde autismo, Asperger, bueno, Asperger es un tipo de autismo, ¿cómo se llama? Hiperactividad, ¿sí? No sé, hay miles de cuestiones de este tipo, ¿no? De problemas ya incluso mentales, ¿sí? Depresión, ansiedad, que después viene porque también el azúcar está relacionado. O sea, si ya no le das lo que quiere el cuerpo, empiezas a tener una ansiedad impresionante, ¿no?
Entonces, ahora lo que quieres es comer. O cuando estás estresado, que vamos a hablar de ese tema en la clase que sigue. El estrés te pide azúcar también. Sí, entonces todo se va relacionando. Sí, también, pues digo, cuando ya les dije, cuando está la insulina liberada, pues es casi imposible quemar grasa. ¿Sí? Otra cosa, también hace que produzcas más colesterol endógeno. Uno creería que el colesterol te lo dan los huevos. El colesterol está en los huevos, pero ese colesterol es exógeno. Hay colesterol, pero ese tipo de colesterol, digamos que no es tan dañino. Si tú ya tienes colesterol alto, pues bueno, no sobreconsumas esto. Pero si tú nunca has tenido colesterol, ¿sí? Lo que te sacaría más colesterol del malo es el azúcar, no es el huevo. ¿Sí? Y aquí, en los años 70 empezaron a tirarle al huevo, ¿sí? Mala vibra, para que la gente dejara de consumir el huevo, criticando el colesterol del huevo. Sin embargo, nadie habló de lo que les iba a hacer el azúcar de los cereales, ¿sí? Entonces, eso es, pues otra, ¿no? Entonces, te forma más colesterol, mucho colesterol, te puede hacer se llaman ateromas, taponcitos, que hacen que tu corazón tenga que trabajar con más fuerza, porque si traes tapadas las venas de estos ateromas, de estos taponcitos, pues haz de cuenta que está cerrada la manguera, ¿no? Entonces no pasa la sangre adecuadamente. ¿Qué pasa? Pues el colesterol, si está apretado, si está cerrado, el corazón tiene que bombear con más fuerza y se va a cansar, ¿sí? Entonces vienen paros cardíacos, etcétera, 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 mil enfermedades cardiovasculares. Fíjate cómo todo se va relacionando, ¿no? ¿Qué otra? ¿Qué otra? También incluso te decía que te envejece a tus células, pero también te ves por el proceso de glicación y también porque no deja que el colágeno haga su efecto, aunque tú lo produzcas, o incluso hasta si tú lo consumes, ¿no? Que también tenemos un producto por ahí de colágeno, ¿sí? No deja que haga su efecto, que no deja que las fibras de colágeno estén duras, ¿sí? O sea, que estén tensas para mantener, ¿sí? Los tejidos. Entonces, todo esto te trae. El azúcar no deja dormir tampoco, ¿sí? O sea, afecta por todos lados, definitivamente, ¿sí? Pero te digo, no hay que satanizar. Sí hay que consumir carbohidratos, pero los que te dije azúcar lo menos posible. O sea, no te digo que no te eches un postrecito de vez en cuando, pero de vez en cuando, ¿sí? Porque luego hay gente que todo come demasiado, ¿no? Hay gente privilegiada que a lo mejor dices, hijo, nunca engorda, ¿no? Pero el azúcar también hace de las suyas, aunque sea delgado, ¿sí? Ya les dije todo eso. Entonces, los mejores, los ideales, ¿cuáles serían? Pues los que estén altos en fibra. ¿Por qué? Porque la fibra te baja el índice glucémico, ¿sí? Los mejores son verduras y frutas, también algunos granos, también no digo que no, pues lo que sea integral, los granos integrales, ¿sí? La avena, por ejemplo, los granos enteros, no sé, el arroz integral, ¿sí? Entre más integral, mejor, ¿sí? Fíjate, en la naturaleza, digamos que tenían menos densidad. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tenías más fibra y menos cantidad de carbo. Hoy en día los carbohidratos modernos tienen, haz de cuenta, antes tenían, ponle tú un 25% de carbo y el resto era fibra, y ahora tenemos un 60-80 de carbo y bien, o sea, mucho menos fibra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los peores carbohidratos? Los que no tienen fibra, los que son de alto índice glucémico, ¿sí? Entonces, hay un chorro de productos en el mercado que te los ofrecen incluso como snacks, ¿sí? Que definitivamente dices, híjole, pues el snack trae un chorro de fibra. Digo, perdón, de fibra no, de carbohidrato. Entonces, hay que fijarse que venga fibra. Si no viene fibra, si está unido a sal y grasa, pues son los peores, ¿sí? Entonces hay que elegir y la fibra es lo más importante. Entonces, de preferencia siempre fibra, ¿sí? Por eso le digo, si te vas a tomar un jugo de mandarina, mejor cómete la mandarina en los gajitos. Te va a hacer mucho mejor hasta para tu flora intestinal, es alimento para la flora intestinal, es prebiótico la fibra, ¿sí? Entonces, así, estos son los consejos, ¿no? ¿Qué más? Espérame. ¿Qué más? Bueno, tampoco es como que corto por completo, ¿sí? Porque luego cuando cortas por completo, pues también, si eres muy delgado, imagínate una persona muy delgada que corta por completo el carbohidrato, ¿qué pasa? Pues como no hay grasa en su cuerpo y al no haber carbohidrato tampoco, se va por el músculo, ¿sí? O sea, primero lo que quema el cuerpo es el carbohidrato. Al no haber carbohidrato, quema grasa. Al no haber grasa, quema músculo.
¿sí? Entonces, imagínate una persona muy delgada que no coma carbo, pues se va a quemar el músculo y cada vez va a estar más débil, ¿sí? O una persona deportista. Ya son variaciones que se manejan en cada persona, ¿sí? Entonces, aquí la ideal es aprender a balancear, básicamente. Y como les decía la clase pasada, empezar siempre por la proteína porque eso va a bajar el índice glucémico, ¿sí? Y saciar con proteína y el resto de carbos, ¿sí? Y que sean carbohidratos buenos. Por ejemplo, hay una dieta, la keto famosa, es muy buena, pero tiene sus condiciones. De hecho, aquí vamos a hacer retos keto también, y te baja muy rápido. ¿Por qué? Porque lo que hace la keto es que se acaba tu reserva de glucógeno, lo que te decía, y te dije que si entre más baja, el cuerpo como ya no hay, se va por la grasa. Entonces, ¿qué más? Sí, quemas muy rápido la grasa, pero tiene su forma de entrada, su forma de salida. Hay personas que no pueden hacerla por su situación personal y no debes hacerla eternamente, ¿sí? Tiene un lapso de tiempo, descansas y luego la vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque si no, el cuerpo se acostumbra a que no hay carbo, entonces deja de producir insulina, ¿sí? Entonces te vuelves un diabético, digamos. Entonces es buenísima porque baja mucha inflamación, tiene muchos beneficios para incluso muchas enfermedades, pero por cierto tiempo hay una forma de entrada, una de salida, hay que checar a la persona qué situación está, cuál es su salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense, ya nada más casi terminar, ¿no? ¿Cómo se recomendaría? A mí cuando yo empecé a estudiar nutrición, la nutrición de antes decía que era un 60% de carbohidratos. Hoy en día no es así. También desde ahí, fíjense, desde los libros estábamos mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque un 60 se le da para una persona muy delgada, ¿sí? Los que son delgados, que no tienen problema, que queman muy rápido, ¿sí? Anteriormente, cuando éramos unos cavernícolas, nuestro consumo era de 20 a 40% de carbohidratos y los carbohidratos que consumíamos tenían fibra. ¿Por qué? Porque no había industria, no había refinados, todo lo que nos encontrábamos, pues véngase todo, ¿sí? Nos comíamos todo completo, ¿ok? Entonces, hasta nos quitó el hambre la fibra, ¿sí? Porque teníamos hambre, ¿sí? Así era antes. Te digo, nos empezaron a decir que era 60, 70, pero no, simplemente nada más cuando sean o muy deportistas, ya muy alto nivel, o personas ectomorfas que son las que son muy delgadas, que no, que tienen unos metabolismos muy acelerados, que si no les das ese nivel, empiezan a quemarse su músculo. Y luego vienen otras situaciones de que, bueno, ¿qué soy? En definición, hago pesas y quiero marcarme. Pues le bajo el carbo, fíjense. Control de peso, definición, diabéticos, 38-45%, ¿sí? Si yo a lo mejor, pues no, ya quiero volumen, ya sí soy de ejercicio, ¿no? Quiero aumentar. Pues se le aumenta también porque la insulina también construye, o sea, la insulina es una hormona que da la señal para construir masa muscular. Entonces, tiene que haber un equilibrio y ya si estás en estos niveles de entrenamientos, etcétera, pues que consultes a una persona de la salud, ¿no? Un responsable de la salud, o sea, una persona que se dedique a esto, un nutriólogo, etcétera, ¿ok? Un médico. ¿Qué más? Y bueno, pues lo normal, si no quieren ni subir ni bajar, simplemente salud es de 45 a 50, ¿sí? Entonces, más o menos para que se den una idea de cómo andamos, porque en aquellas época de los 70 nos decían que 60, 75 carbohidratos y es cuando se disparó la obesidad. Aparte, no podemos tratar a todos los cuerpos igual. Si hay personas que después vamos a hablar en esto, en otra masterclass que viene después de la del estrés, de los tipos de cuerpo. ¿Sí? De esto que digo de endomorfo, mesomorfo, se tratan distintos, ¿sí? Porque hay tipos de cuerpo que a lo mejor engordan más fácilmente, o sea, tienden a acumular grasa más fácilmente, y hay tipos de cuerpo que son muy acelerados y que si no les das mucho carbohidrato se queman su músculo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ir aprendiendo un poco a poco, ¿sí? Entonces, esas serían las consecuencias de no tomar carbohidrato, una persona delgada, pues perder músculo, ¿no? Como les decía ahorita. Sí, si nunca como ya cargos, pues el riesgo es de que si ya no tengo grasa, sí, aquí les pongo en el lado derecho cómo se va quemando todo el carbohidrato primero, luego se quema la grasa. Bueno, ahí está. Carbohidrato que va a ser una es la glucosa que traigo en la sangre, que es azuquitar ahí que traigo en la sangre, ¿sí? Otra es mi de reserva del hígado, que le cabe menos, y otra es mi reserva de músculos, que le cabe más. Pero si yo me acabo eso, ¿sí? Empiezo a quemar grasa. Y si me acabo la grasa, si soy muy delgado, es muy fácil que me queme el músculo y eso no sería bueno. Ahí sí ya no sería bueno. Sí, entonces es uno de los riesgos de también no consumir carbo. Por eso les digo, todo es un balance, todo es un equilibrio, ¿sí?
no hay que satanizar, ¿sí? No es que los carbos sean malos, simplemente hay que saber cuáles elegir, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo en qué horarios es mejor, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ya para finalizar, me preguntaban mucho esto, de que, bueno, ¿cómo sé si tengo? Hay muchas personas que me dicen, oye, Maggi, es que me cuesta mucho bajar de peso, ¿sí? Hago la dieta perfecto y no bajo, ¿sí? Y aparte siempre ando débil, ¿sí? Pudieran ser por ahí o que tuvieras un hipotiroidismo o muy típicamente hoy hay mucha resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces aquí les pongo los niveles, si por ejemplo arriba de 100 miligramos por decilitro sería diabético, ¿sí? Este, 90 miligramos por decilitro sería resistencia, o sea, es un paso abajo, es un paso antes del prediabético, el prediabético es un paso antes del diabético, ¿sí? Entonces, ahora, la resistencia se maneja un poco diferente porque quiere decir que tu insulina sí funciona bien, pero haz de cuenta que cuando llega a la célula no le quiere abrir la puerta, ¿sí? Entonces, por eso sienten debilidad. Entonces, y tienen hambre todo el tiempo porque no llenan. O sea, la insulina sí funciona, el transporte dice, ahí te va, pero cuando llega la celulita dice, no te puedo abrir la puerta. Entonces se queda en la sangre, el que se quede en la sangre es muy dañino, ¿sí? Y la célula se debilita, no traes energía, y todo el tiempo te da hambre porque no has saciado. Puedes saber también, si por ejemplo te cuesta mucho bajar el peso, si empiezas a tener unas manchas aquí oscuras como hiperpigmentación, ¿sí? O que empiezas a ir mucho al baño, sobre todo orina, ¿sí? Es mucha sed y mucha orina. Poliuria y polidexia se le llama, ¿sí? Son signos típicos que se empiezan a ver cuando una persona se presume o se puede pensar que es diabético. Puede que no llegues a ser diabético todavía, pero son síntomas que puedes empezar a tener. Y una bien importante es que aunque sean delgados, que puede ser, tengo una chava que es delgada, o sea, bueno, no totalmente delgada, pero bien, pero tiene una pancita, ¿sí? Su acumulación de grasa es muy inflamatoria y es en el área abdominal. Tienen receptores inflamatorios en el área abdominal. Entonces, por eso sí, aunque se ven delgados, tienen pancita. Luego también hay otro padecimiento que se llama síndrome de Cushing, que es muy parecido también a este porque tiene resistencia a la insulina, pero hacen una jorobita aquí, ¿sí? Son cuerpos como hueso delgado, piernas y brazos delgados, abdomen muy hinchado, abdominal, y tienen una jorobita aquí y les salen las manchas también igual de resistencia a la insulina. Estas producen mucho cortisol, ¿sí? Entonces, el día que veamos el tema del cortisol, les platico más acerca de esto, ¿no? Y el día que veamos tipos de cuerpo, porque te puedes dar una idea de por qué a lo mejor estás batallando, ¿sí? Y bueno, ¿cómo podríamos iniciar una desintoxicación? Si tú me dices, oye, May, estoy llena de cándida, ¿no? De este hongo que se alimenta de azúcar, mi lengua está totalmente tapizada de blanco, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? Pues te ayudaría un reto keto, ¿no? Por ahora parece ser que vamos a empezar uno en enero, ¿sí? Por ahora en diciembre parece ser que van a hacer el detox y otro tipo, ¿sí? Pero para matar totalmente la cándida podrías hacer un reto keto, porque como se alimenta de carbos, y sobre todo de alto índice, con eso la matas, porque la keto no usas carbo, o sea, el 10% que se usa de carbohidratos es en vegetal, en verde, ¿sí? Y el resto es grasa y proteína. Ya después platicaremos de esto, ya que estemos en ese reto, ¿no? Entonces, así puedes iniciar una desintoxicación. Otra técnica, pues, es el ayuno intermitente, que otro día platicamos de esto. Y, pues, obviamente, si no quieres hacer ninguna de las dos herramientas que son más drásticas, recortar azúcar refinado, o sea, los postrecitos o cosas así, mejor cómete la fruta entera, las fibras, sí, o sea, mejor empezar a recortar o bajarle al azúcar. Si a lo mejor yo tomo mucho refresco, pues bueno, ya no tome refresco, ¿sí? Si puedes de repente un postre, ¿por qué no? Porque acuérdate que cuando te prohíbes mucho, luego lo deseas más. Entonces decir, bueno, ok, si me echo un postre, pero a lo mejor el fin de semana, ¿sí? O me voy a dar de premio un postre, ¿sí? Pero que se quite ese hábito de estar comiendo azúcar, o sea, que se quite esa adicción, que ese hábito malo, pues básicamente es una adicción, ¿no? Y bueno, vamos a ver preguntitas por aquí, déjenme ver si tenemos dudas. A ver. Déjenme pongo mis lentes porque estoy medio cegatona, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Podrían compartir la presentación? Bueno, es decir, luego les comento que la suban.
Ay, ¿cuál diapositiva querrías? 751. A ver, ¿cuál sería la que quieres, Adolfo? Mira, hay pocas preguntas, hoy creo que quedó bastante claro. ¿Cuál te pondré? Se me hace que era la de resistencia, ¿no? Se me hace que es esta. Ok, mira, se me hace que es esa, la que querías, ¿sí? Si eres delgada, fíjate, dice, necesito ganar 4 kilos. 4 kilos, lo ideal es que los ganes en músculo, ¿sí? Aunque a lo mejor si eres súper delgada y a lo mejor hasta te está afectando a tu ciclo menstrual. Ok, ahí voy. Ok. Si, por ejemplo, si eres muy delgada, te está afectando el ciclo menstrual, porque cuando tenemos un nivel demasiado bajo de grasa, haz de cuenta que dejamos de producir estrógeno, porque las hormonas sexuales, digamos que necesitan grasa, ¿sí? O sea, son grasa. Entonces, si me está afectando, quiere decir que también necesito grasa, ¿sí? Porque muchas veces me dicen, no, quiero subir 4 kilos en músculo, ¿sí? Si eres muy delgada, digamos que es más difícil subir músculo a una persona muy delgada, pero sí se puede. Aquí la recomendación es que hagas 5 comidas, o sea, que sí hagas 5 comidas para que tu cuerpo esté alimentándose y esté en un modo en donde esté construyéndose, en donde hay insulina, y sí darle carbos en cada una de estas 5 comidas, pero con fibra, para que luego no vaya a ser de que, ay, me dijo que puro carbo, nada, que te vas por puros postres, ¿no? Entonces sí, puedes empezar a consumir más cantidad de carbohidratos, pero sanos, ¿sí? A lo mejor una avena, un camote cocido, papa al horno, sí, sobre todo más pegado a la hora en que hagas, si realices ejercicio, ¿no? Sí, porque si quieres músculo, vas a necesitar también del ejercicio para romper fibra y que se vuelva a formar músculo más fuerte, que se haga más masa muscular, que ganes peso en masa muscular. Si es en pura grasa, pues nada más aumentale más carbohidratos, sí, pero que sean con fibras, sí, para que no te vaya a hacer daño. ¿Qué más? Déjenme ver qué otras dudas hay por ahí. Vas atrasada, sí, ya comenzamos. De hecho, el viernes cumplimos una semana, pero puedes empezar, o sea, nunca es tarde. O sea, aunque sean 2 semanas, te aseguro que te van a servir. ¿Sí? Ah, hombre, es hombre, es lo mismo. Si eres muy delgado, es lo mismo que dije, pero no, en hombre, ¿no? Básicamente. Alimentos beneficiosos, espérenme un momento. Para mujeres en menopausia. Mira, dependiendo, sobre todo la glicina que está en el colágeno. En la menopausia empezamos a perder mucha glicina. La glicina es un aminoácido que generalmente tú produces, pero en la menopausia dejas de producir y está relacionado con problemas cardiovasculares, con pérdida de músculo, con pérdida de elasticidad en la piel, etcétera, etcétera. Entonces, una es colágeno, sí, omega 3 para que cuando empieza a perder glicina, empieza también un proceso inflamatorio en el cuerpo. Omega 3 muy bueno. Muchos antioxidantes, no sé, frutos rojos, por ejemplo, resveratrol de la uva, no sé, arándanos, etcétera. Y bueno, obviamente grasas buenas, proteínas magras, carbohidratos mezclados con fibra, ¿sí? Pero básicamente serían estos que te dije, el calcio, ¿sí? También, porque estás llegando a la menopausia, el calcio es de lo primero que perdemos. Calcio con vitamina D3, ¿sí? Que puede estar, ya sea en alimentos, toma baños de sol, pero cuidado, ¿no? Al sol directo, ¿sí? Para que haya producción de vitamina D3 o incluso también te puedes suplementar, ¿sí? Eso es para menopausia. A ver, ¿qué más? Tengo ya la última porque ya son las 8, ¿sale? Tengo haciendo reto detox desde hace varios meses, me llamó la atención lo de la sedimicción. Tomo agua durante todo el día, de poco a poco, y pues trabajo sentada y cada vez me levanto me dan ganas de ir a orinar. Bueno, si te da mucha sed, ojo aquí, por ejemplo, cuando empiezas a consumir también más carne, también da más sed, ¿sí? Para digerir la carne necesitas más agua. Pero si tú no estás consumiendo más carne, o sea, de que dices, bueno, no normal, lo que normalmente hacía, ¿no? Y empiezas a sentir de que te está dando micción, de que te está dando mucha sed, y mucha orina, que aparte te sientes débil, ¿sí? Hay varios aspectos por ahí, ¿sí? Entonces habría que, si ya tienes la duda ya más fuerte, vete a hacer un estudio, ¿no? Ese de la glucosa es muy barato. Si incluso de ahí te sale como dudoso, que haces uno de glucosilada, que es más específico,
Sí, pero el glucosa primero, porque igual no tienes nada, ¿sí? Simplemente es, pues que tomas mucha agua. Hay gente que se le da a tomar más agua, siempre tiene sed, pero podría ser un síntoma, ¿sí? Entonces, para que no te preocupes antes de tiempo. ¿Qué más? Desde ese tiempo he retirado los azúcares de mi alimentación, bajé mucho músculo, sobre todo en pierna. Si realizo ejercicio, sí realizo ejercicio, pero no me di cuenta en qué momento se me bajó el músculo. ¿Se puede volver a recuperar? Claro, y sí hay memoria muscular, no es un mito. Sí, hay, así como hay adipocitos que vuelven a crecer, si tú tenías mucho adipocito de niño, también hay células musculares, sí, que tú con que vuelvas a hacer poquito más, vuelve a crecer. Hay que ver por qué perdiste tanto músculo. A lo mejor te pasaste de bajarle demasiado al carbo. ¿Por qué? Porque el músculo no solo crece con proteína, también crece con carbohidrato, ¿sí? Crezca el músculo. Si no hay insulina, no crece. Así te comas una vaca en proteína. Sí, está mucho este mito de que con pura proteína me crece y no, necesito de ambos. Sí, entonces yo te recomendaría, tómate la proteína, sí, y métele algo de carbohidrato también, medio plátano o incluso avena, justo después del ejercicio, ¿sí? Las masterclass tenemos el calendario por ahí en el chat de Telegram del reto, ¿sí? Ahí tenemos variaciones en días, pero casi siempre, ¿sí? Para diciembre va a ser otro calendario distinto porque pues ya ven que vienen las fiestas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ya como... Ah, si es de costumbre, no hay problema. Oigan, pues bueno, se acabó el tiempo. Si tienen dudas, pregúntenme por el chat de Telegram, ¿sí? Vamos a poner una hora para respuestas, porque hay veces que me escriben ya muy tarde y ya no contesto, ¿sí? O en horas así como que estoy ocupada, a veces doy clases, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a poner por ahí un horario, luego se los mando en un flyer, ¿sí? Ahí al chat, para que tengan la hora a la que me puedan preguntar, y ahí sí me pongo de lleno a contestarles todo, ¿sale? Hasta ahora sí he contestado todo, pero sí vamos a poner una hora. Y pues bueno, que tengan muy bonita noche. La próxima masterclass es acerca del estrés, súper interesante. A mí es un tema que me apasiona realmente también por tanta consecuencia que trae y está muy relacionado a este del azúcar. Así que no se lo pierdan porque vamos a aprender mucho también. Buenas noches, descansen y muy bendecido día. Hasta la próxima.